¿Cuál es la palabra más exacta para referirse a la persona que ya cumplió los 80 años? Octogenario. Es una persona que tiene entre 80 y 89 años de edad. La palabra octogenario proviene del latín octogenarius, que significa relativo a los 80. La educación de Alejandro Magno estuvo a cargo de un gran filósofo griego cuyo nombre era Aristóteles. Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura, política y ciencias. Barcelona es conocida como la ciudad condal. Barcelona es conocida como la ciudad condal, un apodo que se remonta al siglo IX y que todavía se utiliza en la actualidad para referirse a la capital catalana. El Papa Francisco pasó a la historia por ser el primer sumo pontífice de la orden. Jesuita. La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica Romana. El Papa Francisco es el primer miembro de la Compañía de Jesús en ser elegido sumo pontífice. Según su área terrestre, ¿cuál es el país más pequeño de Centroamérica? El Salvador. Con una superficie total de 21.040 kilómetros cuadrados, en El Salvador habitan 6.330.947 millones de personas. ¿Cuál de estas palabras es esdrújula? Murciélago. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen acento en la antepenúltima sílaba, por ejemplo, tráfico o número. En México, cuando se habla de un chapulín, se hace referencia a un insecto. Es el nombre común de algunos insectos ortópteros nativos de México. ¿Cuál es la única ave que tiene 2 dedos en cada pata? La avestruz. Mientras que la mayoría de las aves tienen 4 dedos del pie y la mayoría de las grandes aves no voladoras tienen solo 3. El avestruz es la única entre las aves que tiene solo 2 dedos en los pies. Las palabras graves también son llamadas llanas. Las palabras graves, también llamadas palabras llanas, son aquellas cuya sílaba tónica está en la penúltima. ¿Cuál es el organismo que le confiere a ciertos lugares del planeta el título de Patrimonio de la Humanidad? La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO es un organismo especializado en las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia y la cultura. ¿Qué significa la palabra sushi? ¿Pescado crudo, arroz avinagrado o verdura frita? Arroz avinagrado. Sushi es una palabra de origen japonés y es la unión de 2 palabras, su, que significa vinagre, y shimeshi, que significa arroz, por lo que sushi se podría traducir como arroz avinagrado. Rigor mortis es un término utilizado en psiquiatría, pediatría o medicina forense. Medicina forense. La rigidez cadavérica, también conocida como rigor mortis, es uno de los signos post-mortem más conocidos y estudiados dentro del ámbito médico-legal. Es el fenómeno por el cual los músculos del cuerpo humano se endurecen tras el fallecimiento, dando al cadáver una resistencia al movimiento. ¿Cuál de los siguientes papas coronó emperador a Carlomagno en el año 800? ¿Adriano II, León III o Esteban V? León III. El día de Navidad del año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno emperador, dando comienzo así un nuevo imperio germánico,
que perviviría hasta comienzos del siglo XIX. ¿Qué es una musurana? ¿Una serpiente, un insecto o un mamífero? Una serpiente. Las musuranas, zopilotas, chontas o cazadoras negras son un género de serpientes Dipsadidae ovíparas que agrupa a 7 especies distribuidas desde el sur de México hasta Argentina. ¿Qué hermanos inventaron el cine? ¿Los hermanos Marx, los hermanos Lumière o los hermanos Martel? Los hermanos Lumière inventaron el cine. Patentaron el cinematógrafo el 13 de febrero de 1895 y, tras diversas proyecciones a amigos y en sociedades científicas y universidades, realizaron la primera exhibición comercial el 28 de diciembre de ese año en el Gran Café en París. El año luz es una medida de velocidad, tiempo o longitud. Longitud, utilizada para medir distancias astronómicas que equivale aproximadamente a 9,46 por 1012 kilómetros, o 9.460.732.472.580,8 kilómetros, que es lo mismo. La capital de Arabia Saudita es La Meca, Riad o Kirkuk. Riad. La capital, el principal centro de negocios y la ciudad más grande de Arabia Saudita, se encuentra en la zona central del país, sobre una meseta del desierto. ¿En qué país nació Cristóbal Colón? ¿En España, en Francia o en Italia? En Italia. En el año de 1451 nació en Génova Cristóbal Colón, hijo del cardador de lana Domenico Colombo y de Susana Fontanarosa. Su familia era de tradición tejedora y mantenía un taller en la parte baja de la ciudad. ¿Cuál de los siguientes escritores latinoamericanos nunca ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Gabriela Mistral, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar? Julio Cortázar, autor de Rayuela. A pesar de haber construido una obra magnífica, el argentino nunca llegó a ganar el Nobel. ¿El budismo es originario de Nepal, India o Japón? India. El budismo nace en la India aproximadamente en el siglo V a.C., pero curiosamente acaba desarrollándose fuera de este continente. Ordena de abajo hacia arriba los siguientes huesos del cuerpo humano: esternón, rótula y sacro. Déjanos tu respuesta.